Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 73 que se ve muy impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos una x elevado a un número imaginario menos un número imaginario y esto es igual a 0. Lo primero que vamos a hacer para solucionar esta ecuación es dejar en el lado derecho este menos i. En el lado izquierdo de la igualdad va a quedar x a la i. Y en el lado derecho nos va a quedar esta i, pero ya positiva. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos lados. Vamos a elevar al cuadrado aquí y también debemos elevar al otro lado. Muy bien. Entonces, por propiedades de los exponenciales, yo puedo multiplicar estos dos exponentes. Y me queda x a la i por 2 o a la 2 por i, que da lo mismo, ¿no? Yo lo voy a escribir como 2 por i. Y esto es igual a i al cuadrado, que esto es menos 1. ¿Pero por qué es menos 1? La explicación es esta de aquí. La raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Y lo que nosotros tenemos es aquí esto. Y si nosotros elevamos al cuadrado ambos lados, tendríamos esto que tenemos aquí. Entonces, el índice de la raíz, que es 2, se elimina con este exponente y me queda menos 1. Y en el lado derecho me queda i al cuadrado. Por lo tanto, i al cuadrado es igual a menos 1, que lo he puesto ya aquí. Ahora vamos a continuar. Tenemos x a la 2i igual. Ahora, este menos 1 nosotros también lo podemos escribir de otra forma. Fíjense, por aquí voy a escribir la identidad de Euler. La identidad de Euler es e elevado a la pi por i más 1. Y esto es igual a 0. Esta es la identidad de Euler. Ahora, despejando pues esta e elevado a la pi por i, nos queda aquí pi por i. Y esto va a ser igual a menos 1, porque este 1 pues va a quedar en el lado derecho de la igualdad como menos 1. Ahora ya tenemos una igualdad. Menos 1 también se puede escribir como e a la pi por i. Y eso lo vamos a escribir aquí. E elevado a la pi por i. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Aplico logaritmo natural aquí. Muy bien. Y aplico logaritmo natural acá. A la pi por i. Muy bien. Ahora, por propiedades de los logaritmos, yo puedo bajar el exponente a multiplicar. Entonces me queda 2i multiplicado por el logaritmo natural de x. Excelente. Y esto va a ser igual. Aquí también podemos aplicar la misma propiedad. Bajar este exponente a multiplicar. Nos queda aquí pi por i, y esto multiplicado por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural es un logaritmo de base e. Así que el logaritmo natural lo podemos escribir de esta forma. Logaritmo de base e. Es lo mismo escribir logaritmo natural que logaritmo de base e. Y de esta e de aquí. Ahora, vamos a dividir ambos lados para este término de aquí. Divido para 2i en el lado izquierdo y también debo hacerlo en el lado derecho. Divido para 2i. Muy bien. Ahora podemos simplificar este con este de aquí. Del lado izquierdo hemos obtenido logaritmo natural de x. Y del lado derecho podemos simplificar esta i con esta i. Y este logaritmo de base e de e es igual a 1. Y es muy sencilla la explicación. Si nosotros tenemos logaritmo de base e de e, esto debe ser igual a un número cualquiera. Vamos a decir que es x. Si convertimos este logaritmo en una potencia, nos queda la base, que es e, elevado a esta x. Y esto tiene que ser igual a lo que tengamos en el argumento, que en este caso es la e también. Muy bien. Ahora, ¿qué número tiene que valer la x para que esta igualdad sea correcta? Pues el 1, porque e a la 1 me queda e igual a e. Por lo tanto, logaritmo de base e de e es igual a 1. Entonces todo esto de aquí es 1.
¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado pi multiplicado por 1 sobre 2. Pi por 1 pues es pi sobre 2. Y ya casi terminamos de solucionar nuestro ejercicio. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y darle un like. Ahora, como habíamos dicho, aquí el logaritmo natural es un logaritmo de base e. Entonces yo puedo escribir este logaritmo natural como logaritmo de base e de x. Y esto va a ser igual a pi medios. Muy bien, voy a poner entre paréntesis esta x para que se entienda que es el argumento. Ahora, como lo hicimos en el anterior paso, que convertimos pues un logaritmo en una potencia, también lo vamos a hacer aquí. Entonces, la base de la potencia va a ser esta base de aquí, e, y va a estar elevado a la solución que es pi medios. Pi medios. Y esto va a ser igual al argumento del logaritmo, que en este caso es x. Listo, y esto lo podemos escribir así, o también lo podríamos escribir como x igual a e pi sobre 2, ¿no? No pasa nada que yo escriba la x en el lado izquierdo o en el lado derecho, mientras no cambien los signos. Y esta es la solución para mi ecuación exponencial. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.